Pues, eh, ayer terminamos con lo último que vimos fue este par de propiedades de las primitivas o de las integrales indefinidas, ¿no? Teníamos que para calcular la integral indefinida de una constante por una función, la constante la podíamos sacar y quedaba acá por la primitiva. Siempre todo eso le sumábamos una constante. Ok, al final del resultado que colocábamos acá le sumábamos una constante. De la misma manera, cuando teníamos sumas o restas de funciones, podíamos sumar o restar las primitivas dependiendo de la operación que teníamos acá. Y ese era el resultado de la integral indefinida de f más g. Okay. Igual que antes, ese resultado, la suma o la resta, la que corresponda, más una constante. Okay. Entonces, bueno, vamos a seguir con ese tema, el tema de antiderivadas, vamos a poner aquí integrales indefinidas. Okay. Y para dejar claro por qué razón uno eh, quiere estudiar las integrales indefinidas, vamos a establecer una conexión entre estas integrales o las primitivas o las antiderivadas, porque en realidad las tres cosas son la misma cosa escritas. La primitiva y antiderivada eh, era simplemente dos nombres distintos que se le daba al mismo objeto, ¿no? Pero lo de la integral indefinida me refiero a que es la misma cosa en el sentido de que cuando uno calcula una integral indefinida, lo que está haciendo es calcular una primitiva. ¿Okay? Solo que se denota de una manera distinta. Y la manera en que se denota esto es así, por medio de la notación de integral, porque como vamos a ver, hay una conexión entre estas integrales, las integrales indefinidas y las integrales definidas. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero mostrar es lo siguiente. Una proposición, bueno, eh, vamos a hacer algo, vamos a hacer una proposición, vamos a dar ejemplos de integral, un par de ejemplos para, digamos, entrar en calor. Ok. El primer ejemplo, eh, quiero dar ejemplos que estén relacionados con estas dos propiedades que vimos en la clase de ayer. Okay. Entonces, fíjense que, eh, bueno, calculemos la integral, vamos a llamarle i, va a ser la integral de 3 seno de x más 4e a la x menos 1 sobre x de x. Okay. Bueno, en este caso, lo que debemos hacer es simplemente separar, eh, usar las propiedades. Estas dos propiedades, por cierto, no lo dije, ¿no? Pero a esta propiedad se le suele llamar homogeneidad, la propiedad homogénea. ¿Okay? Y a esta otra propiedad se le suele llamar la propiedad aditiva. ¿Okay? Entonces, en conjunto, las dos propiedades en conjunto se llaman la propiedad lineal. Entonces uno dice que la integral indefinida es lineal. Fíjense que hay una similitud en este sentido con la integral definida. Cuando nosotros hablamos de la integral definida, como propiedades de esta integral definida, vimos que se cumplían esas dos propiedades también, tal cual, que podíamos sacar las constantes y podíamos eh, separar la suma. ¿Sí? En este caso, tenemos eso, que podemos separar las constantes, podemos separar las sumas. ¿Sí? Fíjense que aquí voy a colocar una observación antes de irnos al ejemplo. Las propiedades anteriores
pueden escribirse de la siguiente manera. Como sigue. Que la integral de una constante sí, por f de x de x es simplemente la constante por la integral de f de x de x. Es decir, que lo que estamos haciendo en esta primera propiedad, que es la que corresponde a la propiedad 1, es precisamente esta otra propiedad que tenemos acá, en la integral definida. Mientras la constante sale de la integral definida y también sale de la integral indefinida, así como lo hemos escrito acá. ¿Okay? Y la otra es que la integral de f de x más o menos g de x es igual a la integral de f de x más o menos, dependiendo de lo que estemos haciendo, la integral de g de x de x. ¿Sí? De manera que las constantes salen y la suma se separa. Entonces voy a arrastrarme este nombre para acá. ¿Sí? La primera es la homogeneidad y la segunda es la aditividad. ¿Okay? Entonces, por las propiedades homogéneas y aditivas, es decir, por la propiedad lineal de la integral que permite sacar constantes y separar sumas, ¿ok? Bueno, y separar restas también, nosotros podemos escribir esta integral de esta manera. Estoy separando la suma, estoy separando la integral de 3 seno de x de la integral de 4e a la x y esta de la integral de menos de 1 sobre x. Por supuesto, eh, en la primera integral, en la de 3 seno de x, el 3 además sale porque es una constante, la puedo sacar de la integral. En la integral de 4e a la x, el 4 es una constante, por lo que puede salir de la integral. ¿Okay? Y aquí en la integral de 1 sobre x, el menos 1, porque aquí hay un menos 1 multiplicando toda esta expresión, sale y aquí queda un menos. ¿Okay? Entonces, o si quieren verlo de otra forma, aquí hay una resta que se puede separar de los demás términos que aparecen dentro de la integral. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos integrales ya conocidas, integrales indefinidas ya conocidas. Nos vamos a ir a la lista que hicimos el día de ayer. Dice que la integral, bueno, la de seno de x es menos coseno de x. Entonces aquí va a ser 3 por menos coseno de x. ¿Ok? Más 4 por la integral de e a la x, según lo que vimos acá, esta es la propia e a la x. Y la integral de 1 sobre x, está por acá, es el logaritmo de módulo de x. De manera que aquí vamos a tener 4 por e a la x menos el logaritmo de módulo de x, y todo esto más una constante. Fíjense que ayer me preguntaban lo siguiente: ¿qué pasa cuando tengo sumas con las constantes? La realidad es que lo podemos pensar así. De esta primera integral aparece una constante C1. De esta segunda integral aparece una constante C2, de esta segunda integral. Y de la tercera integral aparece una constante C3. Pero estas tres que están acá, cuando usted las suma, lo que produce es una nueva constante, pero sigue siendo una constante. Entonces, en realidad no hace falta colocar una constante por cada integral, sino que al final del proceso de calcular todas las integrales, yo coloco una sola constante. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Bueno, como segundo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calculemos esta integral, termina por supuesto en el ejemplo anterior. Calculemos ahora la integral de raíz de x por
x cuadrado más x a la menos 1 menos, más menos 3x, menos 3x más 1 de x. Solo un ejemplo. Bueno, aparentemente estas no son que aparecen estas raíces. De hecho, vamos a poner aquí una raíz cúbica en lugar de raíz cuadrada. No importa qué coloque, a qué raíz coloque, va a ser, el procedimiento va a ser muy similar. Bueno, la cuestión entonces es nuevamente usar la propiedad lineal de la integral indefinida. Entonces, por la linealidad, tenemos que nuestra integral y se calcula como, fíjense que acá vamos a hacer primero una propiedad distributiva, ¿no? Hacemos propiedad distributiva acá y queda lo siguiente, queda el primer término de esta suma que va a resultar de hacer el producto es la raíz cúbica de x por x cuadrado, va a ser la integral acá de esa raíz cúbica, la voy a poner así, x a la 1/3 por x cuadrado. Ese es el primer término que aparece en esa suma. Después, la integral de x a la 1/3 por x a la menos 1, ¿sí? Más la integral de, bueno, aquí era menos, ¿sí? Por este menos que aparece acá, entonces aquí va a ser menos, y va a quedar un menos 3, el 3 sale de la integral, ¿ok? Entonces, x a la 1/3 por x por x a la 1 en este caso. Después, finalmente, la integral de x a la 1/3. Okay. Aplicamos propiedad distributiva y separamos las integrales. Ahora, fíjense que lo que queda es integrar acá x a la... Esto sería 6/3 y 1/3 son 7/3, ¿verdad? Aquí va a quedar x a la menos 2/3. En este otro queda x a la 4/3. Y finalmente la integral de x a la 1/3. Fíjense que lo coloqué todo como, lo coloqué en términos de potencias racionales, potencias fraccionarias, ¿ok? Porque, bueno, eso permitía hacer el producto de manera más sencilla, es decir, simplemente que íbamos a sumar los exponentes o restarlos en caso de que, bueno, en realidad aquí igual se sumaron 1 y menos 1 se suma y queda menos 2/3. Ok, y entonces eh, todas estas integrales que quedaron acá para calcular son ejemplos de esta integral que tenemos acá. Porque aquí n es cualquier número real, salvo el menos 1. Okay. Entonces, si nos damos cuenta, en lo que quedó acá para calcular, en todas estas integrales, el integrando es un integrando de la forma x a la n, donde n es un número real, en este caso racional, ¿ok? Pero ninguno de esos exponentes es menos 1, de manera que como eso es así, podemos usar esta fórmula, la de x a la n más 1 sobre n más 1, para calcular cada una de estas integrales. Entonces queda x a la 7/3 más 1 sobre 7/3 más 1. Más x a la menos 2/3 más 1 entre menos 2/3 más 1. Menos 3 por x a las 4/3 más 1 sobre 4/3 más 1. Y lo mismo acá, x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Bueno, 7/3 y 1 son 10/3 que se convierten en 3 décimos porque el 10/3 está abajo.
y arriba queda x a la 10 tercios, más aquí menos 2 tercios y 1 sumados da 1 tercio, que como está abajo el 1 tercio, volteado queda 3x a la 1 tercio. Ok. Menos 3, 4 tercios y 1 son 7 tercios, entonces volteado queda 3 séptimos, ok, y con este 3 sería 9 séptimos. 9 séptimos x a la 7 tercios. Y finalmente, 1 tercio y 1 es 4 tercios, que volteados es 3 cuartos. X a la... aquí me faltó al final colocar la constante, más la constante, ¿no? Y aquí 4 tercios, más C. Todo esto lo pueden expresar en términos de raíces cúbicas. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Y entonces ahí tienen el resultado. Ok. Fíjense que este tipo de integrales, esta integral, digamos, no era directa en el sentido de que no era una de la lista, de las que teníamos acá en la lista que hicimos ayer, okay, pero sí que podían calcularse usando la propiedad lineal, es decir, homogeneidad y aditividad, estas dos que están acá, okay, y, y la de la lista, bueno, una sola de la lista que era esta, la de x a la n, la integral de x a la n. Ok, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Bien, bueno, ayer nosotros observamos lo siguiente, que si f era una primitiva de una f mayúscula, era una primitiva de f minúscula, okay, entonces cualquier f más cualquier constante también lo era. Okay. Entonces, o sea, lo que tenemos es que si tengo una primitiva cualquiera, resulta que esa más una constante también es primitiva. Pero resulta que lo contrario también es cierto. El recíproco también es cierto. Si yo tengo una primitiva, da una primitiva f de una función f minúscula, resulta que cualquier primitiva de esta función f minúscula es igual a la primitiva que tengo más una constante. ¿Okay? Entonces, esa es la proposición que vamos a mostrar. Sea f de AB R continua en el cerrado, eh, y f mayúscula una primitiva suya en el intervalo AB. ¿Okay? Bueno, entonces, cualquier primitiva de f minúscula es eh, cualquier primitiva, vamos a llamarle, vamos a ponerlo así. Entonces, si G mayúscula es cualquier otra primitiva de f minúscula, se tiene que esta G va a ser igual a la F más una constante, donde C es algún número real. Ok.
Esto lo que significa entonces es que todas las primitivas de una función f van a ser iguales entre ellas, salvo por una constante. Es decir, piense que esto que está acá, así escrito, eh, se puede escribir de esta otra manera. Se puede escribir, Fue una duda. sí, Disculpe que lo interrumpa. Quería saber si las primitivas tienen que estar sí o sí definidas en intervalo AB cerrado o puede ser también en un AB abierto. lo que pasa es que la g, la f, la primitiva va a ser una función que es derivable en el abierto continuo en el cerrado, ¿ok? Lo preguntaba porque, bueno, ahí en la definición usted la estaba poniendo en el cerrado, entonces quería saber si lo ponía en el cerrado o en el abierto. Sí, ¿verdad? Aquí la f está definida en el cerrado, pero ella es continua en el cerrado, ¿ok? Y derivable en el abierto. Está definida Ok, en todo el cerrado, pero la derivabilidad es solo en el abierto, ¿ok? ok, profe, gracias. Bueno, entonces, si tenemos cualquier otra primitiva de f, se tiene esto. ¿Ok? Y esto que está acá se puede escribir de esta manera. ¿Qué significa esta otra forma de escribirlo? Quizás nos revela más detalle acerca de la naturaleza de las primitivas. Y lo que está diciendo esa otra manera de escribirlo es que la diferencia entre cualquier par de primitivas de la función f minúscula es una constante. Es decir, eh, la, ellas se diferencian solo por una constante. Son casi iguales, ¿ok? Solo que es como que una es la otra trasladada, ¿ok? Eso es lo que está diciendo. Hay una constante que las diferencia, no más que eso. Pero todas van a ser eh, básicamente la misma primitiva, solo que le debemos sumar una constante. ¿Ok? Es Profe, importante esa constante porque lo que había explicado ayer acerca de si no se la colocamos, entonces llegamos a igualdades que no son correctas. ¿Ok? Dígame. ya, disculpe que le interrumpa. Entonces, sí es posible saber el valor de esa constante, digamos, en un ejercicio Sí, y ponerla. es posible si es que uno tiene alguna condición eh, que conoce acerca de la primitiva que quiere calcular. ¿Ok? Es posible si nos dan alguna condición. Ok, Ok, por profe. ejemplo, podrían decirme algo como lo siguiente. La primitiva que yo quiero calcular en cero vale cero. ¿Sí? La primitiva f mayúscula evaluada en cero va a ser igual a cero. Entonces eso dar una, me permitiría dar un valor para la constante. ¿Ok? Pero si no me dan ninguna condición que deba cumplir la primitiva, esa constante es genérica. ¿Okay? Es decir, no está fija realmente, está fija una vez que uno indica alguna condición. ¿Sí? Eso es interesante porque cuando uno quiere resolver ecuaciones diferenciales, resulta que las ecuaciones diferenciales o la resolución de ecuaciones diferenciales es como una generalización de la integración. Ustedes ya cuando vean ecuaciones diferenciales ordinarias van a ver que lo que uno hace para resolver una ecuación diferencial básicamente es eh, tratar de integrar de alguna manera la ecuación diferencial. Lo que pasa es que no es una integración como tal porque aparecen expresiones que van más allá de la simple derivada, ¿no? O sea, aparece la derivada, la segunda o tercera derivada, y en el caso de las ecuaciones en derivadas parciales aparecen derivadas con respecto a distintas variables. Entonces, pero a pesar de eso, en el fondo del asunto, la idea de la resolución de ecuaciones diferenciales es básicamente la misma idea de la resolución de integrales, o del cálculo de integrales. ¿Okay? Uno lo que está buscando es de dónde proviene una cierta función. ¿Okay? Entonces, la cuestión es que cuando uno en las ecuaciones diferenciales tiene una condición, porque las ecuaciones diferenciales, como ustedes van a ver, tienen soluciones generales. Esas soluciones generales vienen representadas por constantes también, ¿ok? Esas constantes van a ser fijadas cuando tenemos condiciones, ¿ok? Cuando nos dan una condición
sobre la función que resuelve la ecuación diferencial. De la misma manera, una primitiva va a ser fijada cuando va a ser una sola, ya no van a ser múltiples, sino una sola que cumple una cierta característica, ¿ok? Que es la condición a la que me estoy refiriendo. La demostración de esto es fácil por lo siguiente. Por acá, cuando nosotros hablamos, fue que yo vi esto. Teorema. Creo que era por acá, la función decreciente, aquí. Esto. Voy a llevarme esto. Okay. Y voy a decir, antes de la demostración, recordemos el siguiente resultado. Este teorema que habíamos visto este teorema, lo mostramos también, okay, que si la función f, voy a cambiarlo un poco, okay, en lugar de f lo voy a llamar g. Entonces, si la función g es una función continua en el cerrado, entonces g es constante en el abierto si solo si g' es 0 para todo x en AB. Okay. Entonces, ahora sí, la demostración de la proposición es simplemente usar el teorema, este teorema, con g igual a la función g menos f. Y ya. Esa es toda la demostración realmente. Porque fíjense qué pasa. Yo no lo voy a continuar. Pero la idea es la siguiente. Si usted usa esta g, esta es la g que estamos considerando, ¿verdad? La g minúscula, como g mayúscula menos f mayúscula. Fíjense ustedes que en la definición de antiderivadas primitiva, la función que es primitiva es continua en el cerrado y derivable en el abierto, ¿sí? Es decir, esta g mayúscula y esta f mayúscula, estas dos, son continuas en el cerrado y derivables en el abierto, de manera que su diferencia, ¿sí? La diferencia entre ellas dos, la diferencia entre ellas dos, g menos f, también es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Entonces, esta g minúscula cumple con estas propiedades, continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿De acuerdo? Pero además, como por la propia definición, bueno, aquí debí decir, además en la definición, debí decir que esto pasa en el abierto, ¿no? Porque ahí es donde es derivable. Con la propia definición, la derivada de la g, cuando usted deriva esta g que tiene, g' de x, que es g mayúscula de x' menos f mayúscula de x', ¿verdad? Pero esta es f y esta es f, porque ambas, g mayúscula y f mayúscula, son primitivas de f minúscula. Eso quiere decir que cuando las derivamos, ellas van a dar f minúscula. Y por lo tanto, esta g' es 0 en todo el intervalo AB. Y como g' es 0 en todo el intervalo AB,
eso quiere decir que G es constante. Y si G es constante, eso quiere decir que G menos F es igual a constante y por lo tanto G es igual a F más C. ¿Está claro eso? Profe, entonces una constante también puede ser una primitiva. Eh, no, no necesariamente, ¿no? Pero podría serlo o no. Depende de la función que tengas, sí. Si tú Ok, tienes, profe, gracias. por ejemplo, la función cero, es de solamente de la función cero, porque una constante, cuando la derivas es cero, de manera que esta es primitiva de la función cero. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, entonces, la cuestión es que, en resumen, todas las primitivas de una función continua en el intervalo cerrado, todas ellas son iguales, salvo por una constante. ¿Sí? Entonces, eh, observación, el, la proposición, la proposición indica que cualquier primitiva de una función f, de una función continua f, coincide con otra o se diferencia de cualquier otra por una constante. Esta proposición es significativa, es importante porque lo que nos está diciendo es que si yo quiero calcular cualquier primitiva de una función f, basta con calcular una sola, ¿ok? Porque cualquier otra va a ser esta que calculé más una constante, ¿ok? Así, para calcular cualquier primitiva de una función continua f, basta con calcular una. Pues las demás se obtienen añadiendo una constante a la que calculamos. ¿Ok? Eso es, esa es la importancia que tiene este resultado. Entonces, bueno, de este resultado, el teorema fundamental del cálculo, obtenemos el siguiente resultado, que es lo que nos permite hacer el cálculo de integrales definidas por medio de integrales indefinidas. ¿Ok? Eh, este resultado suele llamarse así, teorema del cambio total. En realidad, en algunos libros
a este teorema, o al resultado que vamos a escribir acá, es lo que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Yo dije que para mí había uno solo, que es el que mostramos. ¿Ok? Pero ustedes, si quieren, pueden poner un segundo teorema fundamental del cálculo, que sería este teorema del cambio total. ¿Ok? Lo que establece este teorema no es más que la conexión que hay entre lo que es la integral definida y una primitiva, o más bien, y las primitivas, las integrales indefinidas. Entonces, vamos a tener una función, o sea, f del intervalo AB en R continua. ¿Ok? Basta con considerar este caso, porque cuando la función es continua a trozos, entonces lo que ocurre es que podemos dividir este intervalo en varios pedazos, en cada uno de los cuales la función va a ser continua. Entonces, lo que haríamos sería, para ese caso, para el caso de funciones continuas a trozos, usar este resultado en cada uno de los subintervalos. ¿Ok? Y al final sumar todo, porque eso es lo que se hace cuando ya habíamos visto que ese era el procedimiento al calcular integrales de funciones que estaban definidas a trozos. Pues bien, si f es continua en el intervalo AB, entonces, y digamos f mayúscula es una primitiva suya en este intervalo, ¿no? Resulta, y aquí es donde está la magia, ¿no?, que la integral entre a y b de esta función f minúscula no es más que f mayúscula evaluado en b menos f mayúscula evaluado en a. Es decir, la integral, ya, por acá tengo una pregunta. No, ahora una pregunta. Ok, la integral definida se calcula por medio de una primitiva, simplemente calculando la primitiva, que la primitiva de la función f que está dentro, evaluando en b, evaluando en a y restando esos dos valores. Eso sería el resultado de la integral definida. ¿Sí? Bueno, la demostración de este hecho es sencilla. Como dije, eso proviene del resultado que obtuvimos de la proposición, ¿sí?, de la proposición anterior y del teorema fundamental del cálculo. ¿Okay? Bueno, la demostración, ¿cómo es? Bueno, sabemos por el teorema fundamental del cálculo que esta función, que la función definida, la función que vamos a llamar G mayúscula, definida por g de x igual a la integral entre a y x de f de t de t, ¿sí?, cumple vamos a decirlo así, es continua. Me voy a ir aquí al teorema fundamental para recordar lo que decía. Esta función que yo ahora le estoy llamando G mayúscula es continua en vamos a poner así, es continua en el cerrado, derivable en el abierto. Voy a copiar todo esto para acá. Ok. Y además su derivada, que es la otra conclusión del teorema fundamental, no es más que la función que está dentro. Es decir, G mayúscula definida por medio de esta integral es una primitiva de la función f minúscula, porque cumple con todas las características, ¿no? Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto y e igualdad de g' con f.
Entonces, así como G y F, la F que está aquí en el enunciado del teorema, ambas son primitivas de la misma función F. El resultado anterior, la proposición anterior, implica que la diferencia entre ellas dos es una constante, o que F es igual a, G es igual a F más C. ¿Okay? La proposición anterior implica que G de X es igual a F de X más una constante, siendo C un número real. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la proposición anterior. Cuando tengo dos primitivas, una es la otra más una constante. Eso es lo que tengo acá. Tengo dos primitivas, la F mayúscula, que está en el enunciado del teorema, y la G mayúscula, que es la que provee el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, como esas dos son primitivas de la misma función F, una es la otra más una constante. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, pues. Bien. Entonces, fíjense que alguien me preguntaba, ¿qué pasa con la constante? ¿No? ¿Cómo calculamos la constante? Yo les decía lo de la condición que debía haber. Resulta que hay una condición acá, que está implícita, no la tenemos, ¿ok? De manera explícita, pero sí que está allí. Y la condición es que cuando usted evalúa G, la función G de X, la evalúa en A, eso da 0. Porque nosotros, cuando hablamos de integrales indefinidas, llegamos a esta conclusión, teníamos esta propiedad. La propiedad de que la integral desde A hasta A mismo, de la función f de X era 0. Sin importar quién era F, sin importar quién era A. ¿Okay? Entonces, cuando yo evalúo G en el punto A, va a quedar la integral entre A y A de f de t. ¿Okay? Entonces, como G de A es la integral entre A y A de f de t de t, que es igual a 0, resulta lo siguiente. Resulta que cuando usted toma esto, ¿okay? Y lo evalúa en A, queda así. Pero el lado izquierdo vale 0, de manera que C es igual a menos de f de A. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que esa condición, la condición de que G de A es igual a 0, nos llevó a decir cuál es el valor fijo que tiene C. En este caso, pudimos calcular el valor fijo de C. Por lo tanto, lo que tenemos es que G de X es igual a F de X menos F de A. Finalmente, con esto se termina la demostración. Es claro que esta integral, la integral entre A y B de f de t de t, no es más que la propia g evaluada en b. Porque si usted agarra acá en esta definición, ¿verdad? Y donde está x coloca b, entonces queda la integral entre A y B de f de t de t. Pero esa integral es la misma que esta que está acá. Es la misma que esta que está acá. ¿Ok? Porque la variable de integración allí es muda. Ya nosotros habíamos conversado un poco con respecto a eso. Entonces acá se tiene que g de b, la integral entre A y B de f de t de t, que es igual a g de b, corresponde a esto mismo que está aquí arriba, ¿ok? Pero evaluado en b. Y eso cuando lo evalúo en b, ¿qué es? F de b menos f de a. Y eso termina la demostración. Porque la integral que queríamos calcular resulta que efectivamente es igual a f de b menos f de a.
que es la conclusión a la que queríamos llegar. ¿Ok? Entonces fíjense que esto no es más que una consecuencia directa del teorema fundamental del cálculo que habíamos mostrado antes y la proposición que recién demostramos. ¿Ok? Entonces, este teorema, vamos a poner esto como una observación. Este teorema nos da la conexión que hay entre integrales definidas e integrales indefinidas. Y es la razón por la cual la integral a las primitivas uno las suele denotar por medio de integrales, solo que integrales indefinidas. Se llaman integrales indefinidas, ¿por qué razón? Porque siempre aparece más una constante, ¿ok? Y entonces esa integral indefinida se convierte en una definida cuando la constante se fija, ¿ok? Bueno, más bien cuando tenemos estos límites de integración, que en ese caso, como vimos, la constante se va a fijar. Este teorema nos da la conexión que hay entre integrales definidas e integrales indefinidas. Además, nos indica cómo calcular una integral definida por medio de cómo calcular una integral definida por medio de una indefinida. ¿Okay? Nos indica que para calcular una integral definida lo que debemos hacer es calcular una indefinida o una primitiva, que al final es lo mismo. ¿Sí? Para calcular una integral definida, debemos calcular una primitiva del integrando es decir, una integral indefinida. Ustedes se preguntarán por qué razón, no sé, porque aquí en este teorema estamos hablando de que la integral entre A y B es la diferencia de f de b y f de a, donde f mayúscula es una primitiva de f. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué razón no dejamos todo en términos de primitivas? Si es una primitiva lo que está apareciendo en esta expresión. Bueno, porque como vamos a ver en los cálculos que nos toca hacer ahora para ver los métodos de integración, cuando uno escribe usa la notación de integral indefinida, los métodos que uno usa para calcular este tipo de integrales, que al final es lo mismo que calcular primitivas, eh, son más naturales. O sea, uno se da cuenta de que esa notación ayuda a la aplicación de estos métodos. Okay, uno como que nota que conviene usar esa notación. ¿Ok? Básicamente esa es la razón. Bueno, además de que en definitiva esta igualdad indica que calcular una primitiva es como calcular una integral definida y viceversa. ¿Ok? Entonces, vale la pena o tiene sentido que las primitivas se denoten usando un símbolo de integral. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ejemplos para que se entienda qué es lo que estamos haciendo acá. Los ejemplos van a ser ejemplos, bueno,
en principio relativamente sencillos. Fíjense, calculemos esta y, que es la integral entre a y b de x cuadrado de x. ¿Okay? Nosotros calculamos esa usando sumas de rima. Fíjense que cuando hablamos de la suma de rima, está la integral definida, de los ejemplos que calculamos fue precisamente de esa función. Aquí estaba uno, creo que no fue aquí, sino en estos ejemplos. La de x y la de x cuadrado, que fue el siguiente ejemplo que está por acá. Pero bueno, ese no lo hicimos. Perdón, sí lo hicimos. Está por aquí arriba. Aquí. Así que esto le cuesta cargar. Aquí. Y llegamos a la conclusión, después de hacer todo este cálculo de sumas de rimas, llegamos a la conclusión de que esto era así. ¿Ok? Pero ahora con la herramienta del teorema fundamental del cálculo y de este teorema del cambio total, que es una consecuencia de aquel, es directo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, fíjense, sabemos que esta integral entre la integral de x cuadrado de x no es más que x al cubo sobre 3 más una constante, ¿sí? De manera que esta función f mayúscula de x, que es x cubo sobre 3, es una primitiva de la función x cuadrado. Por lo tanto, según el teorema del cambio total, vamos a anotarlo o a abreviarlo de esa forma, ¿sí? Teorema del cambio total. Lo que resulta es que la integral entre a y b de x cuadrado de x no es más que f de b menos f de a. Pero eso es precisamente b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Y eso es exactamente lo que obtuvimos acá en el cálculo que hicimos, bastante más laborioso, ¿sí? Que por medio de sumas de rima y después de tomar el límite. Pero ahora el teorema del cambio total nos da una manera realmente bastante sencilla de hacer este cálculo. ¿Sí? Entonces, en general, debido, como un ejemplo más dentro de este propio ejemplo, debido a que la función f de x, vamos a llamarle, y llamémosla para no confundirla con la f que acabamos de nombrar, la función x a la n más 1 sobre n más 1, con n real, pero no el valor menos 1, debido a que esta es una primitiva de f de esta función x a la n, ok, en el intervalo, vamos a poner intervalo de la forma 0 infinito, me interesa ahí nada más, ya van a ver por qué razón, resulta que la integral entre a y b de f de x es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 menos a la n más 1 sobre n más 1, siempre que a y b sean positivos, ok. Vamos a poner aquí para a positivo
y b mayor que a. ¿Ok? Vamos a poner aquí una alerta, ¿no? Cuidado, esto no es siempre cierto en todos los intervalos. Entonces, un error común es usar esta u otras fórmulas sin garantizar que se pueden usar. Por ejemplo, se suele cometer el siguiente error. Imagínense que uno quiere calcular la integral entre -1 y 1 de la función 1 sobre x cuadrado de x. ¿Ok? Vamos a decirlo así. Vamos a llamarle a esta y. ¿Ok? Entonces, el error que se suele cometer es el siguiente. Es usar este hecho, el hecho de que la integral indefinida de 1 sobre x cuadrado de x es la integral de x a la menos 2 de x. ¿Ok? Este hecho es cierto, ¿ok? Por eso digo, es un hecho, ¿ok? Porque la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿ok? Más una constante. Entonces va a ser menos 1 sobre x. Eso es lo que es esta función, la integral de esta función, más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está bien, no hay un error, pero se usa ese hecho para decir, para concluir que la integral y, esta integral y, que es la integral entre -1 y 1, de 1 sobre x cuadrado de x, va a ser igual a esta primitiva, esta sería la primitiva f de x, ¿ok? Sería igual a f evaluado en 1 menos f evaluado en menos 1. Bueno, eso es lo que dice el teorema del cambio total. ¿Por qué es un error? ¿Por qué eso debería ser un error? Vamos a ver que efectivamente esto nos lleva a algo que no tiene sentido. Por lo siguiente, fíjense, esto va a ser igual entonces, f de 1 correspondería a evaluar esto en 1, sería menos 1 sobre 1. ¿Sí? Menos f de menos 1. A ver, está bien esto. Déjame ver si esta es la función. Creo que hay algo acá que no está cuadrando. Déjame ver si esa es la función que yo quería usar para ver que, para chequear que hay un error que se comete allí.
Ok. Un momento, por favor. Bueno, lo voy a seguir así. Pensé que iba a dar otro resultado, pero lo voy a seguir así. Ok, esto da f menos 1 sería menos 1 sobre menos 1. Ah, no, está bien lo que iba a dar. Hay una confusión momentánea allí. Bueno, sería esta diferencia, f de 1 menos f de menos. F de 1, evaluando esto en 1, queda menos 1 sobre 1. Y f de menos 1, que es evaluando esto en menos 1, queda menos 1 sobre menos 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí queda menos 1 menos, y aquí queda menos, quedaría 1, que sería con este menos, menos 1. Es decir, esto da menos 2. ¿Ok? Tenemos que esa integral es menos 2. Pero ¿por qué yo digo que esto nos lleva a una expresión que no tiene sentido? Nos lleva a una expresión que no tiene sentido porque eh, resulta, voy a decir, pero esto no puede ser, no puede ser cierto. ¿Por qué? Bueno, eh, simplemente por el hecho de que la función nosotros vimos con respecto a la integral definida otras propiedades. Déjenme mostrar acá, creo que fue aquí cuando hablamos del teorema fundamental. Una de las propiedades del teorema fundamental, propiedades de comparación, fue esta proposición que está acá. ¿Sí? Que si yo tenía que la función era mayor o igual que cero, entonces su integral también iba a ser mayor o igual que cero. ¿Okay? Lo que ocurre con esta función 1 sobre x cuadrado es que ella es mayor o igual que cero en cualquier lado. ¿Sí? Bueno, de hecho es mayor que cero, mayor estricta que cero. En efecto, pues f de x igual a 1 sobre x cuadrado es estrictamente mayor que cero, por lo que su integral, por lo que su integral es menos 1 a 1 de f de x, en caso de existir, cosa que realmente hasta este punto no sabemos y no podemos afirmar, debe ser también mayor que cero. Es decir, debe ser positiva. ¿Ok? Y según esta cuenta, no lo es. Pero según lo anterior,
vamos a decir así, según el cálculo que voy a poner entre comillas, anterior, vale menos 2. Entonces aquí hay algo que no está bien. ¿Ok? Hay algún problema en nuestro razonamiento. Se dan cuenta de que es así, ¿no? De que tenemos un problema en el razonamiento. ¿Y cuál es el problema en el razonamiento que tenemos? Bueno, que esta función 1 sobre x cuadrado no satisface la propiedad de continuidad en todo el intervalo que va desde menos 1 a 1. Es decir, no podemos aplicar realmente esta igualdad, este teorema del cambio total a esa función f, porque la función f tiene que ser continua en todo el intervalo AB. En este caso, esta función f debe ser continua en todo el intervalo menos 1, 1, pero ella no es continua en todo ese intervalo. En el punto 0 hay una discontinuidad. ¿Ok? Y entonces, el error común al que me refiero es usar el teorema de cambio total sin verificar, o cualquier otro teorema. En general, ese error es común usando no solo este teorema, sino otro. Es usar un teorema sin verificar que ese teorema efectivamente puede usarse. Okay. En este caso, nosotros, esta igualdad que está acá con la que comenzamos es incorrecta. Esta integral no se puede calcular de esta manera. Okay. Si es que insistimos en calcularla de esa manera, como hicimos acá, llegamos a un resultado que es incoherente con respecto al resultado al que deberíamos llegar. Porque como f de x es mayor que 0, su integral debería ser mayor que 0. ¿Ok? Y no lo es, según esta cuenta. Pero no lo es según esta cuenta porque esta cuenta en realidad es una cuenta equivocada. Estamos haciendo una cuenta que está mal hecha. No se puede hacer de esta manera. ¿Ok? Porque no se cumplen las condiciones para usar el teorema y aún así lo estamos usando. Y es allí donde estamos cometiendo el error. ¿Se dan cuenta? Profe, disculpe. Y para calcular la integral le podríamos separar en dos intervalos prácticamente. Uno que lo Sí, ponga a cero. desde menos 1 a 0 y desde 0 hasta 1, pero esas integrales son integrales que se llaman integrales impropias. ¿Ok? Y es muy posible que no lleguemos a ese tema de integrales impropias. Bueno, de hecho, si yo no recuerdo mal, en el cronograma no está ese tema de integrales impropias. Es que son demasiados temas que ver en un solo curso. Vemos todo, usualmente los cursos de cálculo 1 no tiene por qué ser así. En algunas universidades se da como la damos nosotros acá, en muchas universidades de hecho. Pero en otras universidades hay universidades en las que el curso de cálculo 1 es un curso de cálculo diferencial solamente. Y se toma un curso de cálculo 2 para cálculo integral. Se separan. ¿Okay? Pero entonces, bueno, en nuestro caso, como en muchas universidades están unidos estos dos temas, y entonces no da el tiempo para ver integrales impropias. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Voy a ver la grabación